El ranchero dio su única manta a 2 hermanas apaches, al alba llegaron 300 guerreros. El sol todavía no se levantaba sobre las colinas cuando el ranchero abrió los ojos. El aire frío de la mañana se colaba por la ventana de su pequeña cabaña y el silencio del campo parecía envolverse en un manto de calma. Su rancho estaba apartado, lejos del pueblo más cercano, y la soledad era un compañero constante. No era un hombre rico, pero tenía lo suficiente para vivir, un pequeño rebaño de vacas, algunas cabras, un caballo viejo y una humilde cabaña construida con madera y piedra. Cada día comenzaba temprano, cuidando del ganado y preparando todo para el día que vendría, siempre con la esperanza de que nada inesperado ocurriera en sus tierras. Esa mañana, mientras preparaba el café en su vieja cafetera de metal, escuchó pasos suaves acercándose desde la ladera cercana. Se tensó, pues no era común ver a nadie por allí a esas horas. Al asomarse, distinguió 2 figuras pequeñas, envueltas en harapos y temblando por el frío. Eran 2 jóvenes, claramente agotadas, con los ojos llenos de miedo y cansancio. El ranchero no lo pensó 2 veces. Guardó la cafetera, se puso su abrigo raído y salió a su encuentro. «Buenos días», dijo con voz firme pero amable. «¿Qué hacen tan lejos de todo?» Las chicas lo miraron con desconfianza, pero había algo en sus ojos que hablaba de necesidad y desesperación más que de amenaza. Una de ellas, la mayor, dio un paso adelante y habló con voz débil: «Tenemos frío y hambre, por favor». El ranchero no dudó. Aunque su despensa no era abundante, sabía que podía compartir lo que tenía. Les ofreció algo de pan y un poco de agua, mientras las invitaba a acercarse al fuego que aún humeaba en la chimenea. Ellas se acomodaron frente al calor, temblando, y por primera vez en mucho tiempo, el ranchero sintió que su pequeño gesto podía marcar una diferencia real en alguien más. Mientras las niñas comían y bebían con cuidado, el ranchero observaba cada movimiento. Su corazón se apretaba al ver cómo sus manos temblorosas intentaban sostener el pan. Él recordaba cuando sus propios hijos eran pequeños y necesitaban cuidado y calor. No tenía familia cercana ahora, y ver la vulnerabilidad de otros lo conmovía profundamente. «Pueden quedarse aquí hoy», les dijo. «El frío es intenso, y no es seguro que anden solas por estas tierras». Ellas asintieron con la cabeza, apenas creyendo que alguien pudiera ofrecerles refugio sin esperar nada a cambio. La mayor miró a su hermana y le susurró algo que no entendió el ranchero, pero que parecía calmarlas un poco. Mientras tanto, el hombre caminó hacia su habitación y tomó su única manta, gastada pero aún cálida. Se la ofreció a las jóvenes con una sonrisa tranquila: «Esta es mi única manta, pero será mejor que nada para que no pasen frío esta noche». La mayor de las hermanas la aceptó con cuidado, como si el simple acto de recibir algo fuera un milagro. Cubrió a ambas con la manta, y por primera vez desde hacía días, pudieron descansar un poco, sintiendo el calor y la protección de alguien que no las conocía. El ranchero regresó a la chimenea y se sentó frente al fuego. Miraba las llamas y pensaba en cómo la vida podía ser tan dura para algunos y tan ligera para otros. Él no tenía mucho, pero lo que podía dar, lo daba con generosidad. En silencio, comenzó a preguntarse sobre sus vidas, de dónde venían. ¿Por qué estaban solas y asustadas en medio de la nada? Sus pensamientos se mezclaban con el aroma del café y el crepitar de la madera. El tiempo pasó lentamente. Afuera, la luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos naranja y rosa, pero dentro de la cabaña reinaba una calma tibia. Las hermanas, ahora más tranquilas, empezaron a hablar en susurros entre ellas, compartiendo historias de su viaje, de la tribu a la que pertenecían y de los peligros que habían enfrentado. El ranchero escuchaba sin interrumpir, interesado en cada palabra, pero también consciente de que debía mantener cierta distancia. Eran extrañas en su hogar y el respeto era necesario. Mientras las escuchaba, pensaba en la importancia de la hospitalidad y la compasión, valores que había aprendido de sus padres y que ahora se veían reflejados en sus acciones.
A pesar de la soledad y las dificultades, entendía que cada pequeño acto de bondad podía cambiar la vida de alguien. Esa mañana, mientras el sol se elevaba lentamente, el ranchero sintió que estaba haciendo algo correcto, aunque no sabía qué consecuencias tendría ese gesto. Se acercó a la ventana y observó el horizonte. Las colinas y los campos se extendían a su alrededor, solitarios y silenciosos, y por un momento sintió una mezcla de paz y aprensión. La paz de saber que había hecho algo bueno, la aprensión de no saber qué pasaría después. Las hermanas se acomodaron en la manta, susurrando palabras que él no entendía, pero que claramente eran agradecimiento y alivio. El ranchero preparó un poco de leche caliente para las jóvenes y se la llevó junto al fuego. Ellas bebieron lentamente, con cuidado de no derramar nada, y él las observaba con ternura. Era un momento simple, pero lleno de humanidad. En ese instante, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en la tierra, sino en la capacidad de ayudar a los demás, incluso cuando uno tiene poco. Mientras la mañana avanzaba, se escuchó el canto lejano de algunos pájaros y el viento suave moviendo las hojas de los árboles cercanos. El ranchero sabía que la tranquilidad no duraría para siempre, pero decidió disfrutar del momento presente. Las jóvenes, ahora más confiadas, comenzaron a hablar de sus sueños, de sus esperanzas, de los lugares a los que algún día querrían regresar. Él las escuchaba con atención, comprendiendo que su papel en ese instante era proteger y acompañar, no juzgar ni cuestionar. El ranchero también se ocupó de las tareas del rancho, pero de manera lenta, consciente de que las niñas estaban a salvo y necesitaban descanso. Caminaba entre el ganado, revisando cercas y alimentando a los animales, mientras de vez en cuando echaba un vistazo a la cabaña para asegurarse de que todo estaba bien. La sensación de responsabilidad no le pesaba, más bien, le daba un sentido de propósito que hacía tiempo no sentía. A medida que el sol subía más alto, el calor comenzaba a filtrarse por la cabaña, y las jóvenes empezaron a despertar más plenamente, explorando con curiosidad el pequeño espacio que las acogía. El ranchero sonreía al ver su interés y sus movimientos cautelosos, como si descubrieran un mundo nuevo y seguro. Por un momento, el miedo y la desconfianza parecían desvanecerse, reemplazados por la curiosidad y la gratitud. Finalmente, el ranchero se sentó de nuevo frente al fuego, reflexionando sobre el día que tenía por delante. Sabía que su acto de bondad había creado un vínculo silencioso entre ellos, un vínculo basado en la confianza y la humanidad compartida. Aunque no podía prever el futuro, comprendía que este momento quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, un recordatorio de que incluso en la soledad y la dificultad, la generosidad podía florecer. Y así, la primera parte de la historia cerraba con el amanecer iluminando la cabaña, las dos hermanas cubiertas por la única manta del ranchero, y el hombre observando el horizonte, consciente de que la vida a veces pone pruebas inesperadas y que la bondad es siempre una elección valiosa, aunque implique riesgos y sacrificios. El día avanzaba lentamente en el rancho del hombre. El sol brillaba alto, y los campos que rodeaban la cabaña parecían tranquilos, llenos de pasto meciéndose con el viento y del canto de aves que rompían el silencio del paisaje. Las dos hermanas apaches empezaban a moverse con más confianza, explorando el pequeño espacio que las acogía, sus ojos llenos de curiosidad y todavía de un leve miedo que el ranchero no podía ignorar. Cada paso que daban era un recordatorio de la fragilidad de su situación, pero también de la fuerza que las impulsaba a seguir adelante. El ranchero decidió prepararles un desayuno más consistente. Sacó los huevos de su gallinero, encendió un fuego más grande y comenzó a cocinar pan con mantequilla y leche caliente. Mientras el olor de la comida llenaba la cabaña, las jóvenes lo observaban, como si cada movimiento suyo fuera un aprendizaje silencioso. Era sorprendente cómo la simple rutina del día a día podía convertirse en un acto de cuidado y protección. Tomen con calma, les dijo el ranchero. No hay prisa, pueden comer a su ritmo. Ellas asintieron, agradecidas, y comenzaron a comer con cuidado, disfrutando del calor de la comida que les llegaba al estómago. Era la primera vez en días que se sentían seguras y alimentadas.
Mientras comían, la mayor de las hermanas le contó un poco más de su historia, cómo habían perdido a sus padres, cómo habían caminado durante días y noches bajo el frío y la lluvia, intentando evitar encontrarse con hombres que no entendieran su idioma ni su cultura. La otra hermana, más joven, escuchaba en silencio, aferrándose a la manta que el ranchero les había dado la noche anterior, como si fuera un amuleto que las protegiera del mundo exterior. El ranchero las escuchaba con atención, sin interrumpir. Cada palabra que oía le hacía comprender un poco más de la complejidad de la vida de estas niñas. Sus experiencias estaban llenas de peligro, pero también de valor, no eran simplemente víctimas, sino personas que habían aprendido a sobrevivir en un mundo que no siempre era justo. Él admiraba esa fuerza silenciosa y sentía un respeto profundo por ellas, aunque nunca lo verbalizó de manera directa. Después del desayuno, el hombre les mostró un poco del rancho. Les enseñó cómo alimentar a los animales, cómo recoger agua del pozo y cómo encender un fuego de manera segura. Las niñas escuchaban con ojos atentos, repitiendo sus acciones con cuidado, como si cada movimiento tuviera un significado mayor. No se trataba solo de aprender, sino de entender que aquel lugar podía ser un refugio, aunque temporal, en un mundo que había sido implacable con ellas. Mientras trabajaban, el ranchero también reflexionaba sobre los riesgos que corría al proteger a las jóvenes. Sabía que no todos los hombres que se encontraban con miembros de la tribu Apache tenían buenas intenciones. Algunos podrían interpretarlo como traición, otros como un desafío. Sin embargo, su decisión de ayudarlas no cambiaba, no podía ignorar el sufrimiento de alguien cuando estaba en su poder aliviarlo. Esa convicción era fuerte, y aunque sentía miedo, lo veía como una responsabilidad que debía asumir con calma y prudencia. Al caer la tarde, el aire se volvió más fresco. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y rojo, y las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra. Las hermanas regresaron a la cabaña, y el ranchero decidió preparar un segundo fuego para mantenerlas calientes. La mayor de las hermanas observó cómo encendía las leñas con habilidad, admirando su paciencia y concentración. ¿Siempre viven solos aquí?, preguntó ella, con cierta timidez. Sí, respondió el ranchero. No tengo familia cerca, pero no me siento solo. Este lugar es suficiente, y a veces, la compañía de visitantes como ustedes hace que los días tengan más sentido. Las niñas asintieron, comprendiendo un poco más la vida de aquel hombre que las había acogido sin esperar nada a cambio. Se sentaron cerca del fuego, y el silencio se llenó de respeto mutuo. No había necesidad de muchas palabras, el calor, la comida y la protección eran suficientes para establecer una conexión más fuerte que cualquier conversación larga. Durante la noche, mientras el rancho se sumía en calma, comenzaron a escucharse sonidos en la lejanía. No eran ruidos extraños, sino la vida del bosque, ramas moviéndose, animales buscando alimento, el viento silbando entre los árboles. Sin embargo, el ranchero no podía evitar sentir un ligero escalofrío, la tranquilidad podía cambiar en cualquier momento y debía estar preparado. Las hermanas, todavía envueltas en la manta, se acurrucaron cerca del fuego, confiando en él, aunque sin comprender del todo los peligros que acechaban más allá del rancho. El hombre decidió hablar con ellas sobre la importancia de la prudencia. Les explicó que, aunque él había elegido ayudarlas, no todos en el mundo eran amables y que debían aprender a reconocer señales de peligro. La mayor escuchaba con atención, mientras la más joven se acurrucaba más cerca de la manta, buscando la seguridad que el ranchero les ofrecía. No teman, les dijo. Aquí estarán a salvo mientras yo esté cerca. Pero deben entender que la vida a veces exige cautela. Ellas asintieron, y por un momento, se sintió un vínculo silencioso pero poderoso entre ellos. No necesitaban palabras elaboradas, la confianza se construía con acciones, con cuidado, con calor y alimento. La noche avanzó lentamente, y el ranchero decidió vigilar desde la puerta, observando el horizonte y pensando en los desafíos que podrían venir. No esperaba problemas, pero sabía que en su mundo, la paz era siempre frágil.
Al llegar la madrugada, las hermanas finalmente lograron dormir, exhaustas de la caminata y la tensión de los días anteriores. El ranchero se quedó despierto, observando las sombras proyectadas por el fuego, meditando sobre su propia vida y sobre la de aquellas jóvenes. Comprendía que su gesto había creado un lazo que, aunque pequeño, podía cambiar el curso de varias vidas. Esa noche, sintió una mezcla de tranquilidad y ansiedad, tranquilidad por haber hecho lo correcto, ansiedad por lo que el futuro podría traer. La historia de aquel día, simple en apariencia, estaba llena de significados profundos, el acto de compartir lo poco que tenía, la confianza que se formaba entre extraños, la fuerza silenciosa de dos jóvenes que habían sobrevivido a tanto. Cada acción, cada mirada, cada gesto era un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad podía ser una guía, un refugio, una esperanza. Mientras el sol comenzaba a aparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos suaves de azul y naranja, el ranchero se preparaba para un nuevo día, sin saber que la tranquilidad pronto se vería interrumpida por eventos que pondrían a prueba su valor, su generosidad y la confianza que había ganado de las jóvenes. Pero por ahora, en esta parte de la historia, reinaba la calma, el aprendizaje y el entendimiento silencioso entre quienes compartían un refugio, un fuego y una manta en medio del mundo hostil que los rodeaba. El día había sido largo, lleno de pequeños aprendizajes y silencios significativos. El ranchero se sentía satisfecho consigo mismo, no por la fama o la riqueza, sino por la certeza de haber hecho lo correcto, por proteger a quienes necesitaban ayuda y por demostrar que la bondad, aunque frágil, podía resistir incluso en la soledad y el peligro. La parte 2 cerraba con un atardecer que pintaba las colinas con luz cálida, las hermanas descansando más confiadas bajo la manta y el hombre observando desde la puerta, consciente de que la vida no siempre es justa, pero que cada acto de bondad deja una marca que puede perdurar más allá del momento. La noche había sido larga y silenciosa. El viento soplaba entre las colinas, moviendo la hierba alta y haciendo que las sombras de los árboles parecieran danzar sobre la tierra. Dentro de la cabaña, las dos hermanas apaches dormían plácidamente bajo la manta del ranchero, ajenas a lo que se aproximaba en la distancia. El hombre, sin embargo, permanecía despierto, sentado cerca de la puerta con los ojos fijos en el horizonte. Había aprendido que la calma era frágil y que cualquier cambio en la tranquilidad podía llegar sin aviso. A medida que las primeras luces del alba comenzaron a iluminar el paisaje, un movimiento extraño llamó su atención. Una sombra se desplazaba más allá de la loma, y aunque no podía distinguir detalles a esa distancia, algo en su instinto le advirtió que no era un animal ni un viajero solitario. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo la calma, consciente de que cualquier reacción apresurada podía empeorar la situación. «Vamos a ver qué sucede», murmuró para sí mismo, con voz baja y firme. Se acercó a la ventana y observó con más detalle. Para su sorpresa y temor, no eran solo unas pocas personas, podía distinguir docenas de figuras moviéndose con rapidez y decisión. Al principio pensó que serían 20 o 30, pero mientras contaba mentalmente, se dio cuenta de que había muchos más. Su estómago se apretó, no eran menos de 300 guerreros apaches acercándose a su rancho, montados en caballos y con armas preparadas. La magnitud del grupo lo dejó paralizado por un instante. No había forma de enfrentarlos con fuerza, solo le quedaba la astucia, la prudencia y la esperanza de que las hermanas pudieran interceder de alguna manera. Rápidamente, entró en la cabaña y despertó a las jóvenes con cuidado. «Debemos estar atentos», les dijo. «Un grupo grande se aproxima, y debemos pensar con calma qué hacer». Ellas despertaron asustadas, y la menor abrazó la manta como si fuera su único refugio. La mayor, consciente del peligro, tomó la mano de su hermana y le susurró que todo estaría bien. El ranchero respiró hondo, intentando transmitirles confianza mientras en su mente buscaba un plan. No podía luchar contra 300 guerreros, pero confiaba en que la verdad y la honestidad podrían salvarlos. «Ustedes deben hablar con ellos», les dijo. «Yo protegeré la cabaña mientras tanto. Pero deben explicar lo que pasó».
La mayor de las hermanas asintió y se acercó a la puerta, con la menor siguiéndola lentamente. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Se detuvieron justo frente al grupo que se aproximaba, y cuando los guerreros levantaron la vista, las jóvenes alzaron la voz con respeto, hablando en su lengua nativa, aunque con un tono que el ranchero podía comprender por la serenidad y la seguridad que transmitían. El líder del grupo, un hombre alto y fuerte con mirada severa, se adelantó. Sus ojos se fijaron en las hermanas y luego en el ranchero, buscando entender la situación. La mayor de las jóvenes comenzó a explicar cómo el ranchero les había dado refugio, comida y su única manta, que era su posesión más preciada. Habló de la bondad del hombre, de su generosidad y de cómo no había mostrado miedo ni hostilidad hacia ellas. El silencio cayó sobre el grupo mientras escuchaban. Cada palabra de las hermanas parecía pesar en el aire, como si el destino del ranchero dependiera de la atención de esos hombres. Algunos fruncían el ceño, otros intercambiaban miradas rápidas, evaluando la veracidad de las palabras. El miedo del ranchero se mezclaba con la esperanza, sabía que su vida pendía de la interpretación de sus acciones por aquellos guerreros. El líder, después de unos largos minutos, habló con voz firme pero no agresiva. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó, mirando directamente al ranchero. El hombre asintió, con las manos levantadas en señal de paz. Sí, es cierto. Ellas llegaron aquí buscando ayuda, y yo, simplemente hice lo que creí correcto. Hubo un murmullo entre los guerreros. Algunos bajaron levemente sus armas, mientras otros permanecían alertas, como si evaluaran cada palabra y gesto. El líder continuó, la generosidad es un acto raro en estos tiempos. Aquellos que ayudan a los nuestros sin esperar nada a cambio merecen respeto. Pero también debemos asegurarnos de que no hay engaños. El ranchero, consciente de la tensión, mantuvo la calma y respiró profundamente. Las hermanas dieron un paso al frente, reforzando sus palabras y explicando la verdad sin temor. La sinceridad en sus ojos y en su voz parecía transmitir una seguridad que ni la fuerza de 300 guerreros podía ignorar. El viento soplaba suavemente, moviendo las plumas y las ropas de los guerreros, mientras el sol empezaba a iluminar el rancho. La luz revelaba la magnitud del grupo, pero también la tranquilidad que emanaba del ranchero y de las jóvenes. Era un contraste entre el peligro inminente y la honestidad pura, entre la fuerza bruta y la bondad silenciosa. Después de unos momentos que parecieron eternos, el líder hizo una señal a sus hombres para que bajaran completamente las armas. Se acercó al ranchero y le extendió la mano. Has demostrado valor y corazón, dijo. No todos los hombres harían lo que tú has hecho. Te respeto. El ranchero, con alivio y gratitud, estrechó la mano del líder. Sabía que este gesto había salvado su vida. Las hermanas, ahora sonrientes, se acercaron al hombre, agradecidas por su protección y por haberles dado un lugar seguro cuando más lo necesitaban. Sin embargo, el momento no estaba completamente libre de tensión. El líder hizo un gesto a su grupo, y algunos guerreros permanecieron atentos alrededor del rancho, asegurándose de que no hubiera sorpresas. El ranchero entendió que aunque su vida había sido perdonada y respetada, debía seguir siendo prudente. La bondad le había salvado, pero la vigilancia debía continuar. El resto del día pasó con cierta calma, aunque todos sabían que la situación era delicada. El ranchero trabajaba en sus tareas diarias, mientras las hermanas aprendían más sobre la vida en el rancho, siempre bajo la mirada atenta de los guerreros que aún permanecían cerca. La convivencia era silenciosa, pero llena de respeto y entendimiento mutuo. Durante ese tiempo, el ranchero reflexionó sobre el valor y la confianza. Había aprendido que los actos de generosidad podían tener un poder inesperado, capaz de transformar incluso situaciones de peligro extremo en oportunidades de comprensión y alianza. Las hermanas también aprendieron algo importante: la bondad podía existir en un mundo donde la desconfianza y la violencia eran comunes. Al caer la noche,
el grupo de guerreros se retiró lentamente hacia sus tierras, confiando en la palabra de las jóvenes y en la sinceridad del ranchero. Las chicas regresaron al interior de la cabaña, abrazando la manta y respirando aliviadas. El hombre, todavía alerta, se sentó cerca del fuego, sintiendo un peso menos sobre sus hombros, pero consciente de que la tranquilidad podía ser efímera. La noche avanzó, y aunque la amenaza inmediata había pasado, todos comprendían que la historia no había terminado. El vínculo creado entre el ranchero y las jóvenes era fuerte, pero también lo era la lección aprendida: la honestidad, la valentía y la bondad podían salvar vidas, incluso cuando la fuerza bruta parecía dominar el mundo. Así, la tercera parte cerraba con un amanecer próximo, la esperanza renovada y la tensión contenida, preparando el terreno para los desafíos que vendrían, cuando el coraje, la generosidad y la inteligencia del hombre serían puestos a prueba una vez más. El día comenzó con un cielo despejado, pero el ranchero sentía que la tranquilidad era frágil. La visita de los guerreros la noche anterior había dejado una mezcla de alivio y tensión. Aunque el peligro inmediato había pasado, él sabía que debía actuar con cuidado. Había aprendido que la confianza podía ser un arma poderosa, pero también un riesgo si se manejaba sin prudencia. Las hermanas apaches, después del encuentro con sus familiares, se sentían más seguras, pero no completamente relajadas. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban curiosidad y gratitud hacia el hombre que las había protegido. La mayor caminaba cerca del fuego mientras la más joven se acurrucaba bajo la manta, recordando la seguridad que les había brindado el ranchero. Había algo en aquel gesto simple que les había cambiado la perspectiva. No todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, y la bondad podía abrir caminos que la fuerza sola no podía lograr. El ranchero decidió que era momento de organizar el rancho, no solo por rutina, sino para prepararse ante cualquier eventualidad. Comenzó a revisar cercas, alimentar a los animales y asegurarse de que no hubiera sorpresas ocultas entre los árboles cercanos. Mientras trabajaba, las hermanas lo observaban, intentando aprender todo lo que podían sobre cómo sobrevivir en aquel entorno. Cada tarea era un aprendizaje silencioso, pero también una manera de sentirse útiles y de contribuir al lugar que los acogía temporalmente. Debemos estar listas, dijo la mayor de las hermanas. Nunca sabemos cuándo podrían venir otros. El ranchero asintió, entendiendo perfectamente la advertencia implícita. La vida en esas tierras era impredecible, y la bondad podía traer tanto respeto como curiosidad, incluso celos o malentendidos. Era un equilibrio delicado, cuidar a quienes necesitaban ayuda, pero protegerse a sí mismo y a las jóvenes de cualquier peligro inesperado. Durante el día, el hombre comenzó a hablar más con las hermanas sobre su vida y sus decisiones. Les contó cómo había aprendido a vivir solo, cómo la tierra le daba lo necesario y cómo la generosidad había sido siempre un valor que intentaba seguir, aunque muchas veces lo había puesto en riesgo. Las niñas escuchaban con atención, aprendiendo no solo sobre las tareas del rancho, sino sobre la importancia de la compasión, la paciencia y la prudencia. Mientras tanto, la menor de las hermanas, aunque tímida, comenzó a explorar un poco alrededor de la cabaña, siempre bajo la mirada del ranchero. Encontró pequeñas flores y piedras, jugando con ellas y creando un pequeño mundo propio en aquel espacio seguro. La mayor la observaba, sonriendo, y comprendía que aunque el peligro era real, también había momentos para la calma y la curiosidad. El ranchero, viendo cómo crecían en confianza, decidió preparar un pequeño almuerzo para todos. Sacó algunas verduras y huevos, cocinando lentamente mientras explicaba cómo cada alimento debía ser aprovechado al máximo. Las hermanas ayudaban donde podían, cortando hierbas o moviendo las ollas, aprendiendo que cada acción tenía un propósito y que la paciencia era clave para la supervivencia. Al caer la tarde, un sentimiento de alerta comenzó a crecer nuevamente. Aunque no había señales de guerreros cercanos, el ranchero sabía que la situación podía cambiar en cualquier momento. Decidió que debían tener un plan de acción por si algo ocurría.
Explicó a las hermanas que la seguridad no dependía solo de la fuerza física, sino de la observación, la calma y la capacidad de actuar con inteligencia. Si alguien viene, debemos mostrar respeto y hablar con sinceridad, les dijo. La violencia solo trae más problemas. La verdad y la bondad son nuestras mejores defensas. Las jóvenes escucharon atentamente, comprendiendo la importancia de sus palabras y gestos. Sabían que, aunque fueran jóvenes, podían influir en la manera en que otros respondieran a ellos. La mayor asintió con firmeza, mientras la menor se aferraba a la manta que simbolizaba protección y refugio. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, los tres se sentaron cerca del fuego, en silencio, observando cómo el cielo cambiaba de colores. Cada llama reflejaba la incertidumbre del mundo exterior, pero también la calidez del refugio que habían encontrado juntos. El ranchero reflexionaba sobre lo que había sucedido, comprendiendo que su decisión de ayudar había marcado un antes y un después en sus vidas. La generosidad había traído un riesgo, pero también había creado un vínculo profundo basado en la confianza y la humanidad compartida. De repente, en el horizonte, se vio un pequeño movimiento. No eran los 300 guerreros de la mañana anterior, sino unos pocos jinetes que parecían acercarse con cuidado. El ranchero sintió cómo la tensión regresaba, y las hermanas también percibieron la amenaza latente. Se trataba de una prueba más, aunque habían ganado respeto, el mundo seguía siendo impredecible y no podían bajar la guardia. Mantengan la calma, le susurró el ranchero. No sabemos si vienen con buena intención, pero nuestras acciones pueden determinar el resultado. Los jinetes se detuvieron a cierta distancia, evaluando la cabaña y a quienes se encontraban allí. El líder del pequeño grupo avanzó con cautela, observando al ranchero y a las jóvenes. Había un momento de tensión tan denso que parecía llenar todo el aire, como si cada respiración pudiera romper el equilibrio. El ranchero decidió acercarse con calma, mostrando las manos vacías y manteniendo la mirada firme. Las hermanas se situaron a su lado, transmitiendo confianza y sinceridad. El líder de los jinetes habló, preguntando por las jóvenes y evaluando la situación. La mayor de las hermanas explicó nuevamente la historia, cómo el ranchero les había dado refugio, comida y calor, sin esperar nada a cambio. Su relato era clara y precisa, mostrando la verdad de sus palabras. Hubo un silencio entre los jinetes mientras evaluaban la información. Algunos bajaron levemente sus armas, otros permanecieron atentos. El líder finalmente asintió, reconociendo la sinceridad del hombre y el valor de su acción. Tu generosidad ha sido vista, dijo. No todos los hombres ayudan a quienes lo necesitan. Has demostrado respeto y humanidad. El ranchero respiró aliviado, comprendiendo que la prudencia y la sinceridad habían sido sus mejores herramientas. Las hermanas sonrieron, aliviadas de que su defensor fuera reconocido por los demás. El resto de la noche pasó con cierta calma, aunque todos permanecieron alerta. El ranchero revisó una vez más las cercas y las armas de repuesto que tenía, mientras las hermanas aprendían más sobre cómo protegerse y cómo actuar en situaciones de tensión. Cada gesto, cada palabra y cada movimiento era una lección silenciosa sobre la vida, la confianza y la supervivencia. Antes de dormir, el ranchero se acercó a las jóvenes y les dijo, hoy hemos aprendido que la bondad y la verdad pueden salvarnos, pero también que debemos estar siempre atentos. El mundo no siempre es justo, y cada acción tiene consecuencias. Ellas asintieron, comprendiendo la importancia de sus palabras. La mayor abrazó a la menor, y ambas se acurrucaron bajo la manta, sintiendo calor y protección. El hombre encendió un último fuego antes de retirarse a su habitación, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos y decisiones importantes. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, el ranchero reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La bondad había traído peligro y respeto al mismo tiempo. Había aprendido que la generosidad requiere coraje y que la valentía no siempre se mide por la fuerza, sino por la capacidad de mantener la calma y actuar correctamente bajo presión.
La cuarta parte de la historia cerraba con la promesa de que, aunque los desafíos continuaban, la confianza, la sinceridad y la valentía serían claves para enfrentar lo que vendría. Las hermanas, protegidas y guiadas por aquel hombre, comprendieron que su seguridad dependía de la unión y de la fuerza de los lazos que se habían creado, mientras el ranchero entendía que cada acto de bondad deja un impacto que trasciende el momento y que puede cambiar vidas inesperadamente. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando el ranchero abrió los ojos. Había pasado otra noche tranquila, aunque su mente no descansaba del todo. Sabía que la seguridad era siempre relativa y que la confianza podía cambiar en un instante. Sin embargo, un sentimiento de esperanza lo acompañaba. Las jóvenes habían sobrevivido, habían encontrado refugio y la bondad había demostrado su fuerza. Mientras el hombre preparaba el café de la mañana, las hermanas se despertaron, estirando los brazos y bostezando. La menor abrazó la manta que las había protegido durante tantas noches frías, y la mayor caminó hasta la puerta, mirando el horizonte. Había algo en sus ojos que reflejaba gratitud, pero también la fuerza de quienes habían aprendido a sobrevivir a pesar de todo. Hoy debemos ser cuidadosos, les dijo el ranchero, pero también podemos prepararnos para continuar nuestro camino. La vida nos pone pruebas, y cada acción que tomamos deja una marca. Las jóvenes asintieron, comprendiendo la profundidad de sus palabras. La mayor tomó a su hermana de la mano, transmitiéndole seguridad, mientras el ranchero comenzaba a organizar lo que necesitarían para el día. Había comida, agua y algunas provisiones para el viaje. Aunque el rancho era pequeño y sus recursos limitados, sabía que podían enfrentar cualquier desafío si mantenían la calma y actuaban con inteligencia. El aire de la mañana era fresco y lleno de sonidos de la naturaleza. Pájaros cantaban, el viento movía la hierba y los árboles dejaban caer hojas secas sobre la tierra. Era un paisaje tranquilo, pero todos sabían que la paz podía ser efímera. Sin embargo, había algo más fuerte que la incertidumbre, la certeza de que la bondad podía generar respeto y seguridad, incluso en circunstancias peligrosas. Mientras se preparaban, un grupo de guerreros apareció a cierta distancia, montados a caballo y con miradas que mostraban respeto. No había agresión en sus gestos, solo curiosidad y reconocimiento. El líder del grupo se adelantó, observando al ranchero y a las jóvenes con una mezcla de admiración y cautela. «Has demostrado gran valor», dijo. «No todos los hombres ayudarían a quienes lo necesitan sin esperar nada a cambio. Tu generosidad nos honra y nos recuerda que la bondad todavía existe». El ranchero respiró aliviado, agradecido por las palabras. Las hermanas sonrieron, sintiendo que sus vidas habían cambiado para siempre gracias a aquel hombre que las había protegido sin pedir nada. La menor abrazó nuevamente la manta, y la mayor asintió con respeto, comprendiendo que este lugar había sido un refugio seguro, pero que el mundo continuaba más allá de esas colinas. Después de los saludos, los guerreros se retiraron, dejando un espacio de calma y confianza. El ranchero y las jóvenes se quedaron en silencio, compartiendo un momento de comprensión mutua. Cada uno sabía que lo vivido no era solo un episodio de peligro y generosidad, sino una lección de vida. La bondad puede abrir caminos, crear respeto y cambiar destinos. El día continuó con tareas en el rancho, pero el espíritu de esperanza llenaba el aire. Las jóvenes aprendieron a cuidar de los animales, a organizar los alimentos y a observar los signos del entorno, comprendiendo que cada acción, por pequeña que pareciera, podía marcar la diferencia entre seguridad y peligro. El ranchero, por su parte, se sentía satisfecho de verlas crecer en confianza y fuerza. La relación entre ellos ya no era solo de protección, era de respeto y aprendizaje mutuo. Al caer la tarde, el hombre decidió preparar una pequeña despedida simbólica. Aunque no sabían cuándo podrían volver a verse, había un vínculo que perduraría más allá del tiempo y la distancia. Encendió un fuego y sentó a las jóvenes cerca, compartiendo historias sobre su vida, enseñándoles lecciones de paciencia, coraje y generosidad. Cada palabra, cada gesto, reforzaba la importancia de la bondad en un mundo que a menudo parecía cruel. Recuerden siempre, les dijo,
que la fuerza no siempre está en la espada o en el arma. La verdadera fuerza está en la valentía de hacer lo correcto, en la honestidad y en la capacidad de cuidar de otros. Las hermanas escucharon con atención, absorbiendo cada palabra. La mayor asintió con firmeza, mientras la menor abrazaba la manta, como si fuera un símbolo de todo lo aprendido. Sabían que el mundo podía ser difícil, pero también comprendían que los actos de bondad podían transformar la vida de quienes los recibían. Cuando la noche cayó, el cielo se llenó de estrellas, iluminando el rancho con luz suave y tranquila. El ranchero, las jóvenes y la manta compartían un espacio de calor, seguridad y reflexión. Todo lo vivido se mezclaba con la lección de que incluso los actos más pequeños de generosidad tienen un impacto profundo. La vida podía ser incierta, pero la bondad siempre encontraba un camino. Al amanecer del siguiente día, las hermanas se prepararon para continuar su viaje. Sabían que la protección del ranchero había sido temporal, pero la enseñanza y la bondad permanecerían con ellas. La mayor abrazó al hombre, agradeciendo no solo por la manta o la comida, sino por la lección de coraje y humanidad. La menor, con lágrimas discretas, también le dio las gracias, comprendiendo que aquel refugio había sido un punto de luz en un camino lleno de sombras. El ranchero sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber ayudado y haber enseñado algo importante, tristeza por la partida inevitable. Sin embargo, sabía que su acto de bondad continuaría más allá de esas colinas, en la memoria de las jóvenes y en sus acciones futuras. Recuerden, les dijo una última vez, siempre actúen con honestidad, con respeto y con bondad. Eso los protegerá más que cualquier arma. Las hermanas asintieron y comenzaron a alejarse, siguiendo el sendero que las llevaría de regreso a su tribu y a nuevas aventuras. El ranchero las observó mientras se perdían entre las colinas, sintiendo una paz que pocas veces había experimentado. Sabía que la vida continuaría, con desafíos y peligros, pero también con la certeza de que la bondad puede cambiar destinos y crear respeto donde parecía imposible. Después de su partida, el hombre regresó a su cabaña y se sentó junto al fuego, recordando cada momento compartido. La manta que había dado a las jóvenes seguía allí, un símbolo de generosidad y coraje. Reflexionó sobre la fuerza que había requerido dar sin esperar nada a cambio, y sobre la lección que él mismo había aprendido. A veces, la verdadera valentía consiste en ofrecer lo que tenemos, incluso si es lo único que poseemos. La vida continuó en el rancho, con su rutina habitual, pero algo había cambiado. La soledad ahora llevaba consigo recuerdos de generosidad, respeto y coraje. El ranchero sabía que su acto de bondad había dejado una marca que trascendería el tiempo. Cada amanecer traía consigo la esperanza de que la bondad puede abrir caminos y proteger a quienes más lo necesitan. Con el paso de los días, recordó a las jóvenes cada vez que veía la manta doblada cuidadosamente sobre su cama. Cada vez que alimentaba al ganado o encendía un fuego, pensaba en la lección aprendida. Los actos de bondad son semillas que, aunque pequeñas, pueden crecer y transformar vidas. Finalmente, la historia cerraba con una reflexión clara: la generosidad no es solo un gesto momentáneo, sino un puente que une corazones, crea respeto y puede cambiar el destino de quienes reciben ayuda. El ranchero había dado su única manta a dos jóvenes, y en ese simple acto, había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza: la certeza de que la bondad es poderosa y que la humanidad puede brillar incluso en los lugares más inesperados. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, iluminando la cabaña con tonos cálidos, el hombre se recostó en su silla, tranquilo y satisfecho. Sabía que la vida seguía, llena de desafíos y pruebas, pero también de oportunidades para actuar con corazón. La historia terminaba allí, con la certeza de que incluso en un mundo incierto, los actos de bondad y coraje dejan una huella imborrable.